Para algunos ejercicios vamos a tener el inconveniente en el que la ecuación diferencial no es exacta. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que acá este que acompaña al de x es m, entonces va a quedar m de y igual a, derivamos, nos queda 2y más 3xy al cuadrado. Ahora vamos a derivar la n, todo esto sería n, recuerden que hay que tomarla con todo y signo, entonces n con respecto a x, que nos da, por acá nos va a dar menos y, por aquí está la x y nada más, así nos quedaría. Entonces en este caso nos damos cuenta que es totalmente diferente las derivadas parciales, pero si ustedes se dan cuenta, esta estructura, si yo las resto, ese resultado se puede hacer algo con este resultado de acá. Entonces la idea originalmente es que la ecuación diferencial, si lo intentamos verificar por exactas, no es exacta, pero la idea es volverla exacta. ¿Y cómo hacemos para volverla exacta? Con algo que vamos a llamar el factor integrante. Entonces, ¿qué es el factor integrante? Es un término que al multiplicar la ecuación diferencial no exacta se vuelve exacta. Entonces, no digamos que esta ecuación diferencial no es exacta porque las derivadas parciales son totalmente diferentes. Pero ahora la idea es encontrar algo que al multiplicar toda la ecuación diferencial por ese algo, haga que la ecuación diferencial se vuelva exacta. Entonces, para ello debemos hacer el siguiente procedimiento, para ver si lo podemos encontrar. No es que siempre podamos encontrar un factor integrante, sino que en algunos casos se puede encontrar. Entonces, vean esta mnemotecnia para aprenderse en estas dos fórmulas. Ustedes siempre deben partir de m de y y n de x, y hay que hacer la resta de las dos. Hay dos formas de hacer la resta: tomar m de y restar n de x, o en su defecto tomar n de x y restar n de y. La idea es que solamente hay dos posibles restas. Entonces decimos, si yo tomo m de y le resto n de x, miren lo que debo hacer. La última letra que yo resté, en este caso es n de x, o sea que yo debo dividir en n. Y toda esta estructura, toda esta operación, esa resta y esa división, al final deben ser función de solo la letra x. Deben ser solo función de la letra x. Ahora, si hacemos la resta al contrario, n de x menos m de y, debemos dividir en este caso en m, porque es la última letra, y todo debe ser función de la letra y. Todo debe ser función de la letra y. Miremos qué pasa si hacemos ese procedimiento acá. Pero antes de continuar, recordemos, veamos si se aprendieron las fórmulas. Entonces, recuerden que solamente hay dos formas de restar. Solo hay dos formas de restar, que es m de y menos n de x. En este caso, como la última letra es m, divido todo en n y todo debe ser función de x. Por el otro lado tenemos n de x menos m de y todo debe dividirse en n y todo debe ser función de y. Vamos a reemplazar para ver qué nos queda. Entonces vamos a decir m de y es 2y más 3x y al cuadrado menos n de x, pero n de x es menos y, o sea que nos queda menos y, o sea que aquí queda una suma sobre n, y para nosotros n originalmente era toda esta ecuación. Vamos a agregar que aquí todo esto era n. Entonces al dividir todo en n me quedaría 5y al cuadrado menos y más y a la 3 seno de y. Listo, así me quedaría esa estructura, pero podemos darnos cuenta que esta organización nunca me va a dar en términos de las letras x. Vean que hay muchas y, hay cosas que no se van a poder simplificar. Luego quiere decir que esta resta o esta organización para este ejercicio no me sirve. Vamos a hacer ahora el otro procedimiento. N de x sería menos y menos n de y. Vean que los dos son positivos. Entonces, paréntesis, 2y más 3xy
al cuadrado, todo dividido en m. Y para mí, m es y al cuadrado más xy a la 3. Listo. Si hacemos la resta, veamos qué nos da. Nos quedaría menos y. Aquí nos daría menos 2y. Con este menos y nos da menos 3y menos 3xy al cuadrado. Dividido todo en y al cuadrado más xy. Pero de la parte de abajo yo puedo factorizar un y al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? 1 más x y aquí sobra una y. ¿Qué puedo hacer de la parte de arriba? Factorizar un menos 3y. Entonces de arriba factorizo menos 3y, factor b, aquí me queda 1, aquí menos 3y, nos va a quedar más una x que sobra, y como factoricé 3y, sale el 3, sale una y, sobra una y, dividido en y al cuadrado, factor de 1 más xy. Entonces en ese caso no era tan fácil ver que al final de hacer esa operación y de simplificar, al final ese resultado nos dio menos 3 sobre y, porque una y arriba y una y abajo se simplifica. Y de acuerdo a la organización de esta fórmula, se supone que esta estructura debe ser función de la letra y. Y claro, si nos damos cuenta que es función de la letra y. Luego quiere decir que esta ecuación es posible convertirla a exactas, siempre y cuando este residuo o en su defecto esta organización nos hubiera dado solo en función de x. Esta no nos sirvió. Lo importante es que nos sirva una de las dos. Lo importante es que nos sirva una de las dos y trabajar con esa que me sirva. Entonces, en este caso, esta no me sirvió, pero esta sí me sirvió, entonces trabajo con esta. Entonces digo, bueno, ¿y qué hago con el resultado? Siempre vamos a hacer Euler elevado a la integral de ese resultado que nos sirve. Y obviamente si es y, pues se integra con respecto a y. Si el resultado era esta estructura, pero obviamente dependiendo solo de x, pues teníamos que hacer la integral con respecto a x. O sea que los dos factores integrantes son μ igual a Euler a la integral de ese resultado. Este señor es el factor integrante. Entonces vamos a decir que en nuestro caso μ es igual a Euler a la integral del resultado, y para nosotros el resultado fue menos 3 sobre y de y, y eso es igual a menos, bueno, es Euler elevado a la menos 3 integral de 1 sobre y de y eso nos va a dar Euler a la menos 3 logaritmo natural de y eso nos da Euler a la logaritmo natural de y elevado a la menos 3, porque lo subo por propiedad de logaritmos, se cancela el logaritmo y me da y a la menos 3. Listo. No, en estos procedimientos no es necesario poner la C, gracias. Adicional, listo, ya encontramos el factor integrante que se supone nos causa que esta ecuación que no es exacta la vuelva exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar toda la ecuación diferencial y la vamos a multiplicar por y a la menos 3, que es lo mismo que dividir en 1, ¿cierto? 1 sobre y a la 3. Entonces vamos a multiplicar todo por 1 sobre y a la 3 para ver qué sucede, qué nos da como resultado. Entonces vamos a decir que ese resultado lo vamos a poner por acá para ver qué nos da. Entonces al multiplicar por 1 sobre y a la 3 nos quedaría y al cuadrado dividido en y a la 3 nos queda 1 sobre y más x, porque y a la 3 se simplificaría, multiplicado todo por dx, más al dividir en y a la 3 nos daría 5 sobre y, porque y al cuadrado dividido en y a la 3 nos queda una y abajo, menos x sobre y al cuadrado más seno de y, porque ese y al cubo se simplificaría, todo multiplicado por de y igual a 0. Entonces vamos a verificar ahora si ahora cumple el criterio de exactitud. Entonces esta es m, esta de aquí es n. Vamos a derivarlas con respecto a las letras contrarias. Entonces decimos la parcial de m con respecto a y. Entonces si derivamos esta organización, la parcial de m con respecto a y, entonces parcial de m con respecto a y
¿cuánto nos da? Entonces, derivada con respecto a y nos va a dar menos 1 sobre y al cuadrado. Listo. Ahora, derivada parcial de n con respecto a x. Entonces decimos por acá que la derivada parcial de n con respecto a x, ¿cuánto nos da? Entonces, si derivamos acá con respecto a x, nos va a dar menos 1 sobre y al cuadrado. Claro, porque la derivada de x es 1, nos quedaría menos 1 sobre y cuadrado. Luego, ahora sí, la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ese es el procedimiento para tomar una ecuación diferencial que no es exacta y llevarla a exactas. Recuerden que no siempre es posible llevar esa ecuación diferencial que no es exacta a exactas. No siempre es posible. Pero en este caso sí pudimos llevar esa ecuación diferencial que no era exacta a exacta. Tengan en cuenta las fórmulas. Las fórmulas es las dos posibles restas entre m de y y n de x que sale al verificar si es exacta o no. Y recuerden que la fórmula es así. Si es m de y menos n de x, se divide en n y la estructura debe depender de x. Si es n de x menos m de y, se divide en m y la estructura debe depender de y. De pronto al inicio, vean que nos dio unas estructuras que de pronto no se ven que dependan de una sola letra, porque aquí arriba hay xy, abajo había xy. Pero luego del proceso de simplificación, al final llegamos a la conclusión que esa estructura sí dependía solo de y. Luego, ese resultado que nos sirve, que es válido, debemos hacer Euler elevado a la integral de ese resultado. Y ese Euler elevado a la integral de ese resultado corresponde al factor integrante que en nuestro caso nos dio y a la menos 3. Con ese resultado multiplicamos toda la ecuación diferencial por ese resultado y se supone que la ecuación diferencial ahora se vuelve exacta y eso fue lo que obtuvimos. Ahora, como ya es exacta, se supone que ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales exactas, entonces ya entrarían a resolver el ejercicio por ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio resolviendo la última parte de exactas. Como se supone que ya el ejercicio sabemos que es una ecuación diferencial exacta porque ya corroboramos, entonces tomamos la ecuación solamente y vamos ahora a resolver por exactas. Entonces decimos, ¿cuál de los dos es más fácil de integrar? Entonces decimos que este es el más fácil de integrar, entonces tomamos 1 sobre y más x de x y integramos con respecto a x. 1 sobre y es una constante, es como un número. Luego nos queda 1 sobre y por x, más la integral de x nos queda x al cuadrado sobre 2, más h de y, que sería la letra contraria, y eso es igual a f. Ahora hacemos la derivada parcial de f con respecto a y, que es la letra de la función h. Eso nos va a dar la derivada de 1 sobre y, ojo que la x se está multiplicando, nos da menos 1 sobre y al cuadrado multiplicado por x. La derivada de x al cuadrado sobre 2 me da 0 y la derivada de h me da h' de y esto se iguala a lo que no se integró, que fue 5 sobre y menos x sobre y al cuadrado más seno de y. La idea de ahí es despejar h de y o encontrar h de y. Entonces, este término se puede cancelar con este otro término y nos queda que h de y es igual a la integral de 5 sobre y más seno de y de y. Esa integral nos va a dar 5 logaritmo natural de y más la integral de seno de y, que es menos coseno de y listo. Eso sería h de y. Ya podemos reemplazar y nos quedaría nos quedaría x sobre y más x al cuadrado sobre 2 h de y, que nos dio más 5 logaritmo natural de y menos coseno de y igual a f, pero f se cambia por c. Y esa sería la solución de esa ecuación diferencial.